Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos. Se considera una carta general, carta a los Hebreos, autor desconocido. Y lo vamos a abrir en el capítulo 12, Hebreos 12, y nuestra base bíblica el día de hoy va a ser el versículo 1 y 2. Repito, Hebreos 12, versículo 1 y 2. Si usted tiene Biblia, ábrala allí y vamos a mantenernos allí porque no nos vamos a salir de Hebreos 12, versículo 1 y 2. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el norte en tu carrera? ¿Cuál es el norte en tu carrera? Y aquí estamos usando una metáfora que usó el autor, que usó el Señor a través del autor, del escriba de esta carta, y es de los Juegos Olímpicos que ya se practicaban en la antigua Grecia. ¿Sí? La metáfora que se está usando es de las carreras del atletismo que ya se practicaba en la antigua Grecia. Entonces, se está haciendo una metáfora de una carrera, pero no de una carrera de 100 metros, se está haciendo una metáfora de una maratón o de un maratón. Entonces, en esta carrera, hablando de la carrera de la vida del cristiano, de la carrera espiritual, la pregunta es, ¿cuál es tu norte? ¿Hacia dónde estás viendo? ¿Hacia dónde te estás enfocando? ¿Dónde está tu mirada para tú continuar esta maratón? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el enfoque en tu carrera? Y cuando hablamos de atletismo y hablamos de las Olimpiadas, estamos hablando de un evento deportivo que se da cada 4 años, ¿correcto? Y hermanos, los atletas que participan en las Olimpiadas duran 4 años preparándose. 4 años preparándose para una carrera de 10 segundos. Otros para una carrera de 4 horas y media. Duran años preparándose para un día a veces. Para unos días. 4 años. Y esta preparación es exhaustiva. Tiene que ver con entrenamientos, tiene que ver con una alimentación rigurosa, tiene que ver con una cantidad de hábitos que el atleta debe tener para fortalecerse y prepararse para ese evento, que para muchos dura un día. 4 años de preparación exhaustiva. Cuando decimos que el creyente está en una carrera, cuando decimos que usted y yo estamos en una carrera de maratón, debemos entonces entender la metáfora que esto conlleva una preparación, que esto conlleva un esfuerzo, esto conlleva abstenerse de muchas cosas, ¿sí? Esto conlleva comer alimentos específicos.
Usted no puede comer cualquier cosa porque usted se está preparando y no solo nosotros no nos estamos preparando nada más, nos estamos preparando y estamos en una. Pregúntale a tu vecino, ¿cuál es el norte de tu carrera? ¿Cuál es el norte en tu carrera? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque depende del enfoque. Muchos atletas se preparan, se esfuerzan, se abstienen de salir a rumbas, se abstienen de trasnocharse, se abstienen de comer ciertos alimentos, se abstienen y tienen que tener una vida súper rigurosa con el fin de obtener una medalla, con el fin de obtener un galardón. ¿Qué te motiva en esta carrera? Eso lo vamos a seguir hablando más adelante. Y el primer punto, le dije que vamos a estar en estos dos versículos. Vemos que en el versículo 1 del capítulo 12 dice, por tanto, ¿están viendo la conexión? Por tanto, o sea, no está empezando el tema. Viene conectando de lo que está hablando anteriormente. Por tanto, ¿qué? Es lo primero que deberíamos preguntarnos, ¿ok? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor, ¿teniendo qué? En derredor una grande nube de testigos. Entonces vamos a tener como primer punto una multitud de testigos. Vamos a ir sacando frase por frase. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, dice la Nueva Traducción Viviente. Otra versión dice, nosotros que tenemos tan grande nube de testigos alrededor, y hablar de esta multitud de testigos, podemos entender que está hablando, bueno, estamos en una carrera y la gente nos está viendo. La gente está siendo testigos de cómo estamos corriendo. Eso puede ser la interpretación más plana o más lógica, así rápidamente hablando, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Bueno, la gente que nos está viendo. Sin embargo, aquí no está hablando de la gente que nos está viendo. Fíjense que dice, por tanto que, o sea, por consiguiente, por lo que te vengo diciendo, sabes que tenemos una cantidad de testigos. La pregunta entonces sería, ¿cuáles son esos testigos? Y vamos a irnos al 11.2, o sea, vamos a ir ver ahí atrás de qué viene hablando. Y en el 11.2 dice, para que veamos cuáles son esos testigos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Acuérdense que los hebreos, esta iglesia de hebreos, era gente que estaba muy arraigada en el antiguo pacto. Era gente que todavía estaba luchando con la posición del antiguo pacto. Entonces ellos tenían como referencia a los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos? Bueno, ¿quiénes son esa multitud de testigos? Vamos a ir viendo. Yo le pido que usted vaya hojeando a partir de ahí, del 11, y este es lo que le conocen como el salón de fama de la fe, o el salón de la fe. Y usted va a empezar a ver que dice en el 4, por la fe Abel. Después en el 5 dice por la fe Enoc. Después más adelante dice Noé. Por la fe Abraham. ¿Lo está viendo? Vaya viendo. Vaya viendo su Biblia ahí. Por la fe Sara. Por la fe Isaac. Por la fe Jacob. Por la fe José. Por la fe Moisés. Por la fe Raab. Por la fe Gedeón. Por la fe Barak. Por la fe Sansón. Por la fe Jefté. Por la fe David. Samuel. Después dice los profetas.
Y después habla de un grupo de mártires que fueron aserrados por la fe. Toda esta cantidad de gente vivió y actuó. Gente que vivió por... Entonces, esta cantidad de testigos que empieza hablando el capítulo 12, se está refiriendo a esta cita de estos hombres de... ¿Sí me expliqué? Entonces, ya sabemos que cuando dice tenemos alrededor multitud de testigos, no está hablando de la gente que nos está viendo. Está hablando de las personas que dieron testimonio, que fueron testigos de la fe. Es decir, está hablando de personas que fueron de ejemplo. Tenemos, en otras palabras, tenemos una cantidad de hombres y mujeres, porque menciona unas mujeres, hombres y mujeres que son de ejemplo de fe. Hombres y mujeres que dieron testimonio de caminar por fe. Incluso habla de los que atravesaron el Mar Rojo. Habla de Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto. Habla de Sara la estéril. Habla de Rahab la ramera. Habla de Jacob. Por la fe taparon boca de leones. Que fueron de ejemplos porque vivían por estos testigos, hombres de ejemplo. El apóstol, vamos a llamarle el apóstol sin saber quién es. El apóstol que escribió Hebreos. Yo les he dicho que a mí me gusta creer que fue Pablo, aunque hay ciertas incongruencias literarias que nos dicen que no fue. Está diciéndoles, vamos a motivarnos en esta carrera, teniendo alrededor esta multitud de hombres de ejemplo. Ustedes que siguen a los antiguos, ustedes que están todavía arraigados al antiguo pacto, bueno, sigan el ejemplo de esta cantidad de testigos. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿será que usted y yo tenemos estos hombres también como ejemplo? ¿Será que estos hombres de fe también sirven de ejemplo para usted y para mí? Y también deberíamos preguntarnos, ¿será que han habido otros hombres de fe en nuestra vida que han marcado la diferencia y que hemos visto, wow, mira cómo este hermano se mantiene firme? Wow, mira, hasta lo último, mira cómo este ser sirvió a Dios. Wow, mira que a pesar de las críticas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, mira cómo tal persona marcó mi vida con su ejemplo, porque fue un hombre o fue una mujer de fe. Yo he escuchado jóvenes y hombres que dicen, mi abuela, esa es una mujer de oración. Tú te paras a las 3 de la mañana y esa está orando. Y a tal hora esa está orando. Todos los días esa mujer está orando. ¿Usted tiene ejemplos así? ¿Verdad que hay hombres y mujeres que nos sirven de ejemplos en la fe? Entonces, el apóstol, ya hablé del tema, dice, teniendo en derredor una multitud, esta versión dice, rodeados por una multitud de testigos de la vida de fe, es decir, personas que fueron testigos de vida de fe, y les llama y les dice, prepárense para la carrera. Y el segundo punto vendría siendo, ya hablamos de la multitud de testigos, dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Despojarse tiene que ver con quitarse, deshacerte
de cosas. No sé si ustedes conocen gente que son acumuladoras compulsivas. ¿Conocen gente así? Que todo lo recogen, todo lo guardan, todo. Ay, no, eso me va a servir para algo. Eso me va a servir para algo algún día. Y tienen la casa llena de cosas. Hay gente que no puede caminar, tiene que andar porque tienen los perolitos, los perolotes, las cosas, porque eso le va a servir para algo. Sí, para estorbarle, para guardar polvo, para que no disfrutes bien el espacio. Sí. Ojo, yo sé que hay cosas que sí sirven para mucho, pero es necesario despojarnos. En este caso, está hablando de la figura del atleta. Ustedes ven a esos atletas con unos chorcitos, ¿sí? Con unas licritas, casi que termoencogibles, adheridas a la piel. ¿Por qué? Hoy día vemos también esos atletas que practican atletismo en distintas disciplinas con trajes de baño para correr, ¿sí? O chores o prendas muy pequeñas para correr. ¿Por qué? Se despojaron de la ropa para tener más comodidad, para poder aligerar la carga, para poder tener más velocidad, para correr con mayor destreza, sin nada que les obstaculice. Despojémonos de todo peso. No es lo mismo correr con unos zapatos de cuero como estos. ¿Cómo se llaman estos zapatos del corte? De vestir, casuales. Imagínense con unos tacones así, los tacones duros. Estos tienen un tacón de goma, pero yo tenía unos que tenían el tacón así como de madera. ¿Sí? Zapatos clásicos. Imagínate yo ponerme mis zapatos, se me ensuciaron por cierto, mis zapatos de cuero, mi pantalón de vestir, mi correa, franelilla, corbata y un saco para salir a una maratón. ¿Ustedes creen que puedo llegar de primero? Mi esposa sí lo cree porque ella sí cree en mí, hermano. No, es imposible. Ni siquiera de último, a lo mejor ni puedo ni terminar. Por supuesto, no puedo hacer ni media maratón en esta condición que tengo. Pero hablando de despojarse, es un atleta con las condiciones físicas, entrenado pero con una mochila. No me voy a poner esta mochila y me voy a llevar esta cosa aquí guardada para a media carrera por si acaso lo necesito. ¿Qué va a ser eso? Va a ser de obstáculo, va a ser de peso, va a quitarle rendimiento al corredor. Y ustedes saben que los hebreos tenían un fuerte arraigo al sistema levítico. Los hebreos tenían un fuerte arraigo al sistema sacrificial levítico y a todo este tema de la liturgia levítica y del antiguo pacto. Entonces los hebreos tenían el peso de la ley que todavía no los dejaba correr libertad. Entonces cuando el apóstol dijo, despojémonos de todo peso, les estaba hablando
específicamente a los hebreos: despójense del antiguo pacto que no los está dejando correr con libertad. Ellos todavía estaban anclados al antiguo pacto. Entonces, vamos a ir desde el sentido original, ¿sí? En el sentido original, entonces, despojémonos. Está hablando de personas que estaban arraigadas a un antiguo pacto. Entonces, el peso que tenían era los paradigmas o el modelo de la ley. ¿Ok? Gente que estaban arraigadas, repito, al sistema sacrificial levítico. Es decir, por los sacrificios, ellos creían que todavía estaban redimiendo sus pecados. Ellos todavía no aceptaban a Cristo totalmente, estaban ahí como que luchando con eso. Por eso es que se les está mandando a tener fe. Y por eso es que más adelante vamos a ver que les dice: pongan los ojos en el que tienen que ponerlo. ¿Sí? Porque ellos todavía estaban arraigados. Entonces, los hebreos tenían fuerte arraigo en el sistema levítico y en su legalismo asfixiante. Preconcepciones, conocimiento previo. ¿Sí? El peso en este contexto está hablando de preconcepciones, de conocimiento previo. Por eso hablaba hace rato de paradigma. El peso en este contexto bíblico está hablando de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo, es un ejemplo. ¿Sí? Se dice que un paradigma es un modelo o un ejemplo trazado socialmente a seguir. Un modelo o un ejemplo trazado a seguir. Resulta que los ejemplos y los modelos, los paradigmas, se van imponiendo de generación en generación. Son costumbres que se han hecho patrones, se han convertido en patrones. Y bueno, socialmente aquí está este paradigma. ¿Cuál es el paradigma? Que el pescado se come frito. ¿Sí? El pescado se come eso y que guisado, que horneado, que a la parrilla. Eso es raro. El pescado se come, aleluya. En Ciudad Bolívar es así. En Ciudad Bolívar el pescado se come frito. Frito. Claro, después cuando uno sale a la luz, sale a otras partes y se casa con en donde hacen el pescado guisado. ¿Pescado guisado? ¿Qué es eso? Vamos a traer un coporo para que comamos y de repente coporo guisado. ¿Qué? Eso es un sacrilegio, eso es pecado, eso es pecado. Coporo es ¿cómo se come el coporo? Eso es un patrón cultural, ese es un paradigma. Y siempre cuando hablo de paradigma me gusta contar la historia de la señora que estaba casada con su esposa, con su esposo. El esposo compraba coporo y la mujer llegaba y medía 4 dedos en la cola, ¡pah!, lo picaba para la basura. 4 dedos en la cabeza, ¡pah!, lo picaba y para la basura. Y dejaba siempre el pedacito del centro. Y eso era lo que ella cocinaba. El hombre volvía y traía, bueno, a lo mejor ese es el coporo que lo hace así. Voy a llevar dorado. Otro tipo de pescado. La mujer también, como es más grande, 8 dedos para acá, ¡pam! 8 dedos para allá, ¡pam! Para la basura.
favorito. Pa. No aguantó, después de perder tanto real con trayendo pescado, le pregunta, amor, traje pescado, pero antes de que lo prepares necesito que digas por qué picas los extremos, depende del tamaño del pescado, los picas y solo cocinas un pedacito de 15 centímetros siempre. ¿Por qué siempre lo picas? Y la mujer como que dice, ay, mi amor, lo que pasa es que mi abuela le enseñó a mi mamá así y mi mamá me enseñó a mí así, que el pescado por la basura, y yo creía que el pescado se cocinaba así. El hombre va para donde su mamá, suegra, tengo un problema, ¿qué está pasando aquí? La abuelita estaba viva y fueron a donde la abuelita. Porque la suegra también le dijo, no, mi mamá me enseñó así. Cuando vamos por donde la abuelita le dice, ay, hijo, esa muchacha y sus cosas. Lo que pasa es que cuando yo cocinaba pescado, teníamos, era un calderito chiquitico. Y como ahí en el campo lo que había era pescado, porque estábamos a orilla del río, fácil, estaba pescado, comprar un calderito. Entonces yo siempre picaba aquí, picaba allá y freía lo que cabía en el calderito. Y esa costumbre fue pasando, se convirtió en un paradigma, se convirtió en un patrón, en un ejemplo, en un modelo que carecía de sentido. El hombre dijo, menos mal que hice esta investigación. Y la cosa es que en la casa de ellos tenían calderos de diferentes tamaños. Pero había un paradigma. Amados hermanos, muchas veces estamos aferrados a patrones que carecen de sentido, pero los estamos repitiendo porque los vimos tantas veces que se convirtieron en un modelo, se convirtieron en un ejemplo a seguir. Los hebreos estaban arraigados en el modelo levítico. Ellos se había convertido en un paradigma, el antiguo pacto en sus vidas, y ellos no sabían servir a Dios fuera del paradigma del antiguo pacto. ¿Sí? Hoy día, muchos evangélicos estamos repitiendo paradigmas que carecen de sentido. Escuché en una ocasión, no sé quiénes conocen a los hermanos que le dicen, nosotros le decimos por cariño a los calladitos. ¿Conocen a los calladitos? Son los hermanos que se sientan los hombres por un lado, las mujeres de otro lado, y cuando tú pasas en un culto de ellos, eso no suena ni una mosca. Están siempre calladitos. Respiran con calma para que no suene. Las alabanzas creo que son con piano acústico, nada más. Tienen unas especificaciones, nada eléctrico, pianito acústico si acaso, nada de tambor, nada de eso. Y los hermanos en medio de la alabanza están calladitos. Por eso nosotros le decimos por cariño los calladitos. Resulta que yo escucho un historiador cristiano que me contó y me dice, ¿tú sabes dónde nacieron los calladitos? Los calladitos nacieron en la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando
los hombres y los jóvenes fueron llevados a la guerra. Y las iglesias se quedaron sin músicos. Entonces, muchos pastores, porque como no podían tener la iglesia sin músicos, empezaron a contratar a los borrachos que no se habían llevado para la guerra, pero que tocaban en bares, ¿sí? Viejos que eran buenos músicos, personas que eran buenos músicos y no se los habían llevado para la guerra, empezaron a contratar a esa gente y los metieron en la iglesia para que ellos siguieran el fuego de la alabanza en la iglesia. Entonces hubo un grupo de pastores que dijeron, nosotros preferimos quedarnos calladitos. Nosotros sin música, sin músicos, y nos vamos a marcar la diferencia y vamos a alabar a Dios calladito. Y no nos vamos a contaminar con esto que está sucediendo. Porque si no hay músicos, nosotros igual alabamos a Dios. Así sea, calladito. Ese paradigma, después terminó la guerra, hermano. Y esa gente siguieron siendo calladito. Patrones. Y si nos empezamos a meter con nosotros mismos y vemos que hay gente que no siente el fuego cuando la batería no suena o cuando el timbal no suena. Hay un hermano que me decía, pero es que se necesitan cantos de fuego. Yo le decía, ¿cuáles son esos cantos de fuego? Bueno, eso que tan, 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 tan. Esos son los cantos de fuego, esos son los cantos que uno siente. Diga paradigmas. Que si usted no grita, no se siente el fuego. Que si usted no me tumba, yo no me siento ministrado. Que si el pastor no me toca, yo no siento que me tocó el Señor. Y una cantidad de patrones que estamos repitiendo y que mucha gente están aquí, volteen ahí a ver si lo ve, están aquí en medio nuestro, pero no terminan de fluir porque siguen agarrados a muchos paradigmas que le tienen más lento en la carrera. Entonces, en el contexto, fuimos desde los hebreos y ahora lo llevamos hacia nosotros, donde dice, despojémonos de todo peso. Tenemos que despojarnos de todo peso, de patrones, de modelos, de ejemplos. Hay gente que viene, por lo menos ellos venían del antiguo pacto, pero hay gente que viene de la brujería. Y cuando tú los ves orando, tú lo ves que viendo a la gente, quieren echarle cosas, se mueven, ¿sí? Cuando ministran se mueven como que si estuvieran en un ritual. Un hermano una vez me dijo, pastor, esa señora era bruja antes porque yo fui para muchos rituales y esa señora ora como una bruja. En serio, eso pasó aquí. El hermano me decía, pastor, yo vengo de ese mundo y esa señora ora como una bruja. Hace los mismos movimientos, hace los mismos gestos, diga, paradigmas. Es importante reconocer los patrones, los modelos que estamos siguiendo y evaluar si están alineados a la palabra, evaluar si están correctos y evaluar si no nos están haciendo peso, porque el apóstol dijo, despojémonos de todo peso. Muchos patrones, muchos modelos están estorbando en la carrera del cristiano. Así que debemos despojarnos, amén.
Y luego dice, ve qué diferencia, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Ve que dos cosas. O sea, está hablando de un peso, en este caso, de paradigmas, de patrones, de modelos que te mantienen pesado, que no te dejan correr efectivamente. Y luego dice, y del pecado, que sería el tercer punto. Sí, estamos viendo frase por frase del pecado que nos asedia. Sabemos que el origen etimológico de la palabra pecado tiene que ver con el juego que tenían los muchachos ayer, ¿sí? Una diana con un punto en el centro, un blanco, y los muchachitos ayer veíamos que lo lanzaban. ¡Plan! Cuando ellos ataban, en la metáfora del origen etimológico de la palabra, estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, la metáfora es que cuando tú atinas la diana, estás dentro de lo que Dios quiere que hagas. Estás haciendo la voluntad de Dios. Estás haciendo lo que Dios le agrada. Pero cuando tú fallas la diana, ese es el origen etimológico, que es errar, fallar el blanco. Errar el blanco. Entonces, cuando tú fallas el blanco, es decir, cuando tú haces lo que a Dios no le agrada, cuando usted y yo hacemos lo que Dios ha contraindicado en su palabra, eso es lo que se conoce como pecado. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Hermanos, el pecado principal que tenía los hebreos era la incredulidad en Cristo. Ese era el pecado principal de los hebreos. Que no creían en el Salvador. Que todavía seguían aferrados al antiguo pacto, ya lo he dicho muchas veces. Entonces ese era el pecado principal de ellos. Eran gente incrédula, gente que no creían en Jesucristo y seguían el sistema de sacrificios levíticos para el perdón de los pecados. No entendían que Cristo ya había hecho el mayor de todos los sacrificios, uno y por todos, para el perdón de pecados. Ellos no entendían eso, ese era su mayor pecado. Y esto, vemos que usted y yo quizás tenemos otro tipo de pecados. Usted y yo, por supuesto, tenemos... ¿Cuántos tienen pecados aquí? No levanten la mano, yo sé que todos. ¿Sí? Y dice que el pecado nos asedia. Otra versión dice, el pecado que nos rodea. La palabra asediar significa cercar un lugar, ¿sí? Cercar una fortaleza para debilitarla. Cercar una ciudad era algo, una técnica, una estrategia militar que se usaba. Mira, son muy fuertes, tienen una fortaleza impenetrable. Bueno, vamos a asediarlos. Vamos a rodearlos y vamos a cortarle todas las provisiones. No va a entrar ni va a salir nadie. Ellos son muy fuertes, pero se van a quedar ahí adentro, a ver hasta no van a aguantar. Lo que se conoce también como un sitio, lo vamos a sitiar, lo vamos a asediar, los rodeamos para estar al acecho de cuando esta gente se debilite. Hermanos, yo no sé usted, pero esta ilustración del asedio nos debe poner en alerta. Porque entonces tenemos a un pecado, o tenemos al pecado, tenemos a una naturaleza pecaminosa, tenemos
a una corriente de maldad que nos está cercando, que nos está rodeando, que nos tiene, como dice la palabra, el enemigo anda como león rugiente, o sea, está al acecho. Por supuesto, nosotros no vamos a decir, ay, el pecado nos rodea y el pecado nos domina. No, porque nosotros hemos sido libertados, amén. Somos libres del pecado en Cristo Jesús. Y el que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Diga, yo soy libre. Ahora, hay una ilustración que está usando el apóstol. Dice, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Se incluyó, nos asedia. Quizás, amados hermanos, hay áreas en su vida que usted dice, prueba superada, ya yo no vuelvo a bailar pegado más. Eso de bailar pegado, ya eso es prueba superada, eso era antes. Ya eso para mí no es. Poneme a beber en una licorería. Diga, prueba superada. Otra prueba superada, si tú puedes decir. Y muchas pruebas superadas, pero a lo mejor el pecado que le asedia a usted es la lengua chismosa. Es que no pela una para hablar más de lo que debe y hablar más de la cuenta. A lo mejor el pecado que usted lo asedia es lo que está viendo en su teléfono, en sus redes sociales. A lo mejor el pecado que usted lo asedia es el rencor, el odio. A lo mejor el pecado que usted lo asedia es el mal carácter. ¿Sí? Y viendo hoy día, hermanos, por donde usted se mete, usted ve bombardeos. Usted va caminando, usted escucha una música obscena. Y los niños de 5 años la cantan. Usted enciende el televisor, ya se me olvidó cómo se llama. Usted enciende el televisor y va a ver una serie o va a ver una película y ahí usted ve 2 hombres besándose, 2 mujeres besándose. Usted ve el protagonista, el hombre ejemplar, una cosa, un tipo excepcional. Parchita, dijo una mano. En las comiquitas de los niños que tienen 2 mamás, personajes bisexuales, personajes homosexuales. Entonces usted va a ver algo, una película, va a escuchar una canción, y le aparece una publicidad, se le atraviesa y lo saca de lo que usted estaba viendo para mostrarle otra cosa. ¿Será que estamos siendo asediados? ¿Será que estamos siendo rodeados por el pecado? Por donde usted se mete, usted va a un contrato colectivo, va a trabajar y dice, mira, pero aquí lo único que tú sabes. ¿Tú sabes qué? Bueno, tú sabes. Muchas veces para entrar a un trabajo tú tienes que violar un principio de Dios para poder ingresar al trabajo. Tú tienes que dejar de hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer
porque si no, no te van a ingresar. Vuelvo y pregunto, ¿será que nos asedia el pecado? Hermanos, en las canciones, en las series, en las películas, en los vecinos, por donde tú pasas, tú ves, ya no hay pudor con respecto al pecado. La gente anda públicamente haciendo las cosas pecaminosas y los medios de comunicación están bombardeándonos y tú te metes y salen los musulmanes que te quieren predicar la Torá y salen una cantidad, los veganos que también ahora también nos quieren predicar una filosofía de vida. Por todos lados nos están bombardeando distintas cosas. Es increíble el bombardeo que hay, hermanos. Y yo quiero que usted y yo entendamos que en esta carrera debemos despojarnos de todo peso. Debemos despojarnos de todo patrón antiguo que no cumple con los requisitos que Dios tiene para que usted corra con libertad la carrera que Él le ha llamado a correr. Yo quiero decirle que usted y yo debemos cuidarnos de la acechanza del diablo y de la acechanza del pecado que quiere debilitarnos. El pecado que nos asedia. En esta carrera no podemos bajar la guardia. Dice, despojados del peso y del pecado. Es decir, el pecado también entra en el despojo. Usted se va a quitar el paradigma que le está obstaculizando, pero también tiene que dejar a un lado esa vida pecaminosa. Yo lo voy a decir de nuevo porque me están asustando. Usted tiene que despojarse de lo que le está retrasando para correr con libertad, pero también tiene que despojarse de esa vida pecaminosa. Así sí. ¿No me asuste? Amados hermanos, no es posible que hay gente que quiere correr en esta carrera, pero quiere seguir anclado. Lo que pasa es que antes yo me acuerdo que lo hacíamos así. Ajá, lo hacíamos así, pero ahora lo hacemos asado. ¿Hay algún problema bíblico? No, pero es que si no lo hacemos así, yo no siento el fuego. Peso que no te deja correr con libertad. No, pero es que yo estoy corriendo la carrera, pero yo todavía los fines de semana, yo me echo mi escapadita. Despójate de ese pecado que no te deja correr. No, pastor, lo que pasa es que yo todavía tengo mi cable pelado. Échale tape. Pícalo. Hermanos, debemos empezar a ser más radicales con el despojo que debemos hacer en nuestras vidas. Es decir, no, yo tengo que votarlo, pero yo todavía estoy esperando la confirmación de Dios. Si tienes que votarlo, vótalo. No estoy hablando del esposo, ¿ok? Sí, porque hay gente que dice, no, yo lo voté, pastor, yo agarré esa palabra. Hay gente que todavía le está dando concesión al pecado. Dice, yo le estoy dando un tiempo, pastor. Pero si ya Dios te dijo que te despojes, que lo sueltes, ¿qué haces todavía arraigado a esa práctica que constituye errar el blanco? No le des tregua, bótalo, suéltalo, despójate de ese pecado, porque eso no te deja correr bien, con efectividad, con eficacia, la carrera que el Señor te ha puesto a correr. Es una carrera que habla de la